Bien, buenos días. Entonces, este verso significado nos está invitando a hablar acerca de las tres fuerzas ocultas que dirigen el universo. ¿No? Todo lo que uno necesita saber sobre estas tres fuerzas. La pregunta es por qué necesitamos saber acerca de estas tres fuerzas. ¿Qué son exactamente estas tres fuerzas ocultas que dirigen el universo? ¿Cómo se originan estas fuerzas y cuál es su papel en la creación y funcionamiento del universo? ¿Cuáles son las características principales de cada una de estas fuerzas? ¿Cómo afectan estas fuerzas a nuestras vidas y experiencias diarias? ¿Cuál es la relación entre las tres fuerzas y las modalidades de la naturaleza? ¿Cómo podemos identificar qué fuerza predomina en nuestra vida? ¿Qué impacto tienen estas fuerzas en la evolución espiritual y el crecimiento personal? ¿Existen formas de influir en estas fuerzas para lograr un mayor equilibrio y armonía en nuestras vidas? ¿Qué enseñanzas o prácticas espirituales ofrecen perspectivas sobre estas fuerzas y cómo trabajar con ellas? ¿Y cuáles son algunos ejemplos o metáforas que pueden ayudar a comprender mejor estas fuerzas y su influencia en el universo? Si están buscando estas respuestas, entonces vayan a este videito, a estos dos videos que yo hice en mi canal de YouTube, donde se encuentran las respuestas. Tenemos dos clases de nuestro curso de Bhagavad Gita que se llaman ¿Qué son las tres gunas? Si le hacen clic aquí arriba, luego van a poder saber más en detalle y responderse todas estas preguntas. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, vamos a explicar al menos tres razones de por qué es importante conocer estas tres fuerzas. Porque son de la materia, son fuerzas de la materia. A veces uno dice, no, yo no quiero conocer nada de la materia, yo soy un espiritualista. Yo quiero saberlo acerca del alma, de Dios. No, se requiere para la vida espiritual conocer estas tres fuerzas. A ver, ¿cuáles son las tres razones? ¿Por qué nos beneficia a nosotros conocer estas tres modalidades de la naturaleza, estas tres fuerzas ocultas, estas tres gunas, estas tres sogas de la naturaleza material o cualidades de la naturaleza material? Bueno, eso es lo que vamos a explicar hoy. Así que allá vamos. Antes de continuar viendo este video, quería decirte que si te gustan nuestros contenidos, te invito a unirte a nuestros esfuerzos y ser parte de la revolución espiritual que tanto el mundo necesita. Tenés 4 maneras de hacerlo. Primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita, así te avisamos cuando subamos un nuevo video. Segundo, regalarnos un like o escribir un comentario con alguna reflexión tuya sobre los contenidos que vamos compartiendo. Esto te toma solamente un segundo y nos ayuda un montón a que se viralice el video. Tercero, si uno de los videos te ha gustado y te ha parecido muy útil, hacele clic en el botón gracias y deja una colaboración a tu gusto. Y cuarto, te invitamos a unirte a la comunidad de este canal y recibir todos los beneficios que reciben todos nuestros miembros. Por ejemplo, vas a poder participar de los encuentros quincenales que organizamos por Zoom, donde reflexionamos con estudiantes, investigadores y enamorados de la cultura espiritual de todas partes del mundo. También podrás recibir descuentos en los cursos que ofrecemos en nuestro campus educativo virtual culturalbhakti.com y además vas a poder acceder a bonificaciones en el alojamiento que nosotros ofrecemos en nuestro Eco Becky Hostel en las hermosas sierras de Córdoba en Argentina. Entonces, hay tres razones, al menos tres razones, podrían haber muchas más, pero que podemos identificar de lo importante o lo beneficioso de conocer estas tres fuerzas ocultas, que son la fuerza de la bondad, la fuerza de la pasión y la fuerza de la ignorancia. Se lo traduce así en español, en sánscrito es sattva, rajas y tamas, que podría ser la modalidad del mantenimiento de la virtud, la modalidad de los deseos, de la pasión, y la modalidad de la ignorancia o la inconsciencia o la oscuridad. Son los tres, digamos, fuerzas que dirigen no solamente los aspectos materiales físicos, sino también especialmente psicológicos, que es justamente una de las cosas que más nos interesan a las personas que practican vida espiritual. Para la Ayurveda le interesará cómo es que esas tres fuerzas regulan todo lo que es la salud, que también es importante, porque afecta en definitiva después al rendimiento nuestro corporal.
pero en la vida espiritual más que todo estamos interesados en cómo nos afectan psicológicamente, porque la psicología está muy cercano, digamos, a nuestra práctica espiritual. Prácticamente el Bhagavad Gita comienza con una propuesta psicológica para afrontar la vida espiritual. Por eso Krishna habla en el capítulo 2 ya acerca de Buddhi Yoga, o sea, el uso de la inteligencia. Ya es una propuesta, digamos, para que nosotros, como se dice en términos, digamos, de psicopedagogía, agilicemos nuestras funciones ejecutivas del cerebro, que tienen que ver con nuestra inteligencia. O sea que en un sentido podemos decir que la psicología está muy cercana a la vida espiritual porque necesitamos utilizar adecuadamente los procesos cognitivos, ejecutivos de nuestro cerebro para llevar a cabo las acciones espirituales beneficiosas. Entonces, 3 beneficios de conocer las modalidades de la naturaleza. Vamos con el 1. Primero, conocer las gunas o la naturaleza material, las cualidades de la naturaleza, estas generales, que recuerden, si quieren saber más de qué se tratan, miren este videito que ahí explicamos, ¿no? Realmente primero tendrían que ver este videito y después escuchar esta clase para saber de qué se tratan estas gunas. Pero por lo menos ya les adelanto lo bueno que es conocerlas. Así se animan después quizás a ver el videito también. Entonces, primero, conocer estas 3 fuerzas ocultas nos ayuda justamente al desapego y al autoconocimiento. ¿Cómo puede ser que estudiar la materia nos ayuda a desapegarnos de la materia? Y también a autoconocernos. Si la materia no somos nosotros, supuestamente, todas las clases siempre el Bhagavad Gita decimos nosotros no somos el cuerpo, ¿para qué conocer el cuerpo? Redunda luego en conocernos a nosotros mismos. O sea, ¿por qué sale de esto el desapego y por qué sale de esto el autoconocimiento? Es interesante porque la desidentificación corporal requiere saber qué es lo que debemos desidentificarnos. Nosotros no podemos saber lo que es el alma si no sabemos lo que no es el alma. Nosotros necesitamos saber lo que no somos nosotros para saber, por lo menos, qué es lo que somos. Entonces es interesante porque si conocemos las 3 gunas y cómo funcionan psicológicamente, cómo nos afectan en la vida cotidiana, podemos saber, ahí veo que ese no soy yo. Esas son las 3 gunas. Esta ventaja de conocer las gunas nos permite algo que es que se llama técnicamente a veces desdoblarse, ¿no? O ver un poquito más atrás de las circunstancias. Ver como un tercero, ¿no? como alguien separado de mí. Estas fuerzas nos ayudan a ubicarnos nosotros en nuestra identidad real. O sea que esto paradójicamente, conocer las 3 fuerzas, paradójicamente refuerzan nuestro autoconocimiento. Porque si nosotros no vemos eso desde una distancia, no podemos... O sea, el asunto es que cuando nosotros observamos un objeto del conocimiento, inmediatamente ocurre una dualidad, la dualidad conocedor-objeto. Cuando nosotros analizamos un objeto, de pronto hay una dualidad. Está acá el objeto y acá el conocedor. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la modalidad de naturaleza, vamos a ver que nosotros nos vamos a posicionar como conocedor de este objeto. Y este objeto es prácticamente lo que integra, las 3 modalidades, lo que integra este cuerpo, nuestra psicología y todo. Entonces nosotros vamos a poder decir, por ejemplo, al separarlo, al conocerlo, vamos a poder desdoblarnos y decir, no soy yo el que tiene estos defectos o estas virtudes también. ¿Cómo están actuando en mí estas gunas para que yo ahora, por ejemplo, me sienta atraído a hablar acerca del Bhagavad Gita? Este es Parán el que, sí, a él le gusta hablar del Bhagavad Gita y cosas filosóficas. O es la guna que me favorece, digamos, los vientos favorables de la guna, porque está afectado este cuerpo, a que yo pueda expresar sabidurías del Bhagavad Gita, digamos, con relativa forma o claridad para algunos.
Entonces yo no puedo decir, soy yo el que habla del Bhagavad Gita, necesariamente, ¿no? O el que hace los términos claros. No, una guna de la naturaleza me está influenciando para tener la facilidad del alma poder expresar esto de esta manera. Es muy interesante porque generalmente nosotros nos volvemos orgullosos de las cosas buenas que hacemos. Y por el contrario, también las mañas que tenemos, los caprichos, los malos hábitos y todo eso, también son de las gunas. Entonces nos permite trabajar en ellas adecuadamente. Porque cuando uno está en una posición en la que se cree que son las malas cualidades, que se cree que uno es malo de por sí, uno nunca puede trabajar en eso. Porque ya está deprimido porque se cree que uno es el malo, el que está mal, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a este insight psicológico, podríamos decir, a descubrirnos, a entendernos, entender qué es esto. Así que es interesante. El problema cuando uno no separa, digamos, el objeto del conocedor, es que se vuelve uno. Y hay algo interesante, por ejemplo, si yo acerco este control cerca de mis ojos, yo no puedo describirlo, porque está como integrado a mí. Yo necesito alejarlo. De la misma manera, estudiar las modalidades de la naturaleza nos permiten alejarnos de esas influencias, ya por el proceso cognitivo nada más, y nos permiten un autoconocimiento y un desapego natural también hacia ese objeto. Este es el primer beneficio de conocer las modalidades de la naturaleza. Todo practicante espiritual debe conocerlas. Por algo el Bhagavad Gita, prácticamente los 6 capítulos de los 18, los 6 capítulos últimos, hablan prácticamente solamente de las gunas, porque es un requerimiento para un practicante espiritual. Y hay que saberlas bien, porque a veces solamente estereotipamos las 3 gunas o las influencias de las 3 gunas, sin entender a profundidad qué significa cada una. Así que, a mirar este videito. Entonces, segunda consecuencia o segundo beneficio de estudiar las modalidades de la naturaleza, que nos permite lo que podemos denominar un apropiado discernimiento moral y estético. ¿Cómo es esto? Hoy en día, hay que aclararlo, el apropiado discernimiento moral y estético, porque hoy en día no se sabe a ciencia cierta, o hay muchas opiniones de los criterios morales e inclusive de los criterios estéticos. Hoy en día parece como que cualquiera puede establecer un criterio de moralidad, un criterio de ética, y debe ser respetado, porque, bueno, es mi moralidad, ¿no? Esa relatividad moral y también estética con la que el mundo está sumido hoy, bueno, nos lleva a esa variedad que para algunos parece como que es digamos, alientan esa variedad diciendo el mundo es variedad. El mundo es variedad en las 3 gunas, pero hay una jerarquía en estas gunas. Porque alguien podría decir, bueno, son 3 cualidades de la naturaleza material. ¿Cuál es el problema de combinarlas? Porque a veces se compara las 3 modalidades con los 3 colores básicos. Entonces, si uno ve los 3 colores básicos, uno no podría decir que hay un color mejor que otro. Ellos te dirían, ¿no? Entonces, mejor combinarlos y a veces uno es bueno, a veces el otro es bueno. Entonces parece como que las 3 cualidades de la naturaleza material también tendrían que ser así. Como que es solamente para dar variedad al mundo material, pero no tienen jerarquía entre sí. O sea, no tienen jerarquía las 3 gunas. Es un gran error ese. Ciertamente que estas 3 fuerzas tienen jerarquía moral, espiritual y también estética. Sattva guna, según el Bhagavad Gita, es la mejor. Ahora, ¿por qué algo es mejor? Ahí podríamos citar a Aristóteles, ¿no? Cuando él citó un poco qué es lo bueno. Él decía, lo bueno es a donde todas las cosas tienden a ir. Bueno, hace falta explicar, ¿no?
Porque él tiene que explicar también qué es cosa. Cosa significa un ente. Un ente significa una existencia. Entonces, desde la filosofía de Aristóteles o Platón, el ente, lo ontológico, tiene su naturaleza ya propia. Entonces, el bien es a donde la naturaleza propia va. Eso es interesante. Entonces, nosotros tenemos que saber qué somos para saber qué es nuestro bien. Si nosotros entendemos a través del Bhagavad Gita que nosotros somos almas espirituales eternas, seres espirituales, que nuestra satisfacción se satisface solamente con la completud espiritual del absoluto, ¿no? En relación con el absoluto, entonces es fácil determinar cuál es nuestro bien. Es donde a nuestra cosa, nuestro alma, tiende, ¿no? Tiende a ir. Es donde la naturaleza nos fuerza a ir, la naturaleza, lo que somos, nos fuerza a ir. Si nuestra naturaleza espiritual significa entonces que el bien, el bien ético, el bien supremo, tiene que ver con cosas en la vida, fuerzas en la vida, que nos dirigen a ese bien o a esa naturaleza espiritual. ¿Me explico? Entonces las gunas cumplen un papel muy interesante ahí, porque no es lo mismo cultivar sattva guna que raya guna que tama guna. Sattva guna es la que más nos lleva a lo que somos realmente. Es la que nos anima al despertar espiritual. Pasión es la que nos mantiene entretenidos en el mundo, o sea que no nos lleva a eso. E ignorancia, o tamaguna, es la que prácticamente nos duerme, nos deja completamente inactivos en la acción de despertar espiritualmente. Así que naturalmente aquí tenemos una jerarquía en las tres gunas y por lo tanto entenderlas nos permite tener una claridad de discernimiento moral y estético. Sabemos lo que, o sea, al saber las gunas, sabemos lo que está bien de lo que está mal en distintas áreas de la vida. En las formas en cómo nos relacionamos, en la forma en lo que comemos. Sabemos, el Bhagavad Gita hasta va a hablar de la comida, en la forma en cómo somos religiosos, qué tipo de religión hacemos. No es que todas las religiones tienen el mismo parámetro. No, hay religiones en la ignorancia, en la pasión y en la bondad. Y se puede discriminar eso. No le tengamos miedo a la discriminación, a entender que hay algo más elevado o más bajo. El estudio de las tres gunas nos permiten llevar a cabo una sociedad progresiva y no solamente una sociedad variada, una sociedad que progrese. Y lo interesante de esto, porque uno puede decir, ¿para qué querés ahora dejar la variedad ahí? ¿Por qué tenés que poner jerarquías y todo? Simplemente, y esto también lo dice el Bhagavad Gita, porque los resultados de las gunas inferiores, tama y raya, no son felices, no causan felicidad. Entonces, no es una cuestión de capricho de que ahora queremos que todos se vuelvan espirituales, porque... Y los que queremos ser materialistas, ¿qué? No tenemos opción, dejar la variedad. Pero no es una cuestión de meter un credo o una religión o una espiritualidad en la cabeza de las personas, sino que lograr que nosotros podamos ser más felices, porque recuerden Aristóteles, el bien supremo o la felicidad suprema es donde todas las cosas van. Por lo tanto, lo único que se está proponiendo con una espiritualidad seria es que las personas sean más felices. Sattva guna, o la modalidad de la bondad, según el Bhagavad Gita, es la que garantiza esa felicidad. Las personas de Sattva guna son más felices que en las otras dos. ¿Quién no quiere ser feliz? El que no quiere ser feliz, bueno, diviértase con las otras dos gunas. Suerte. Ya verá que cómo pasará su vida de esa manera complicada. Que ya la vida es complicada, para complicarse más, mejor. Por eso que el tercer beneficio de conocer las gunas, cómo trabajan, es que nosotros podemos tener una claridad de los hábitos que nos elevan. ¿Qué hábitos tenemos que hacer en la vida entonces? ¿Qué tenemos que hacer en la vida para estar más establecido en Sattva guna? Hoy en día también hay una relatividad absoluta con respecto a eso. La falsa propaganda de hoy en día
nos dejó prácticamente sin parámetros sobre cuáles son los mejores hábitos para vivir y evolucionar personalmente. Algunos dicen que ¿cómo se llama? Ser bueno o tener buenos hábitos es que te adhieras a una religión, por ejemplo. Si vos te adherís a una religión, si vos crees en no sé en qué, ya eso está salvado. No funciona así el asunto de la fuerza de nada. No es que por un credo particular, porque vos creas en algo, ya estás establecido en una guna. No. El Bhagavad Gita inclusive va a hablar de la fe o los credos en las 3 gunas. Eso es muy interesante. Vos podés ser un religioso en modalidad de ignorancia, tamas. En el cual, por ejemplo, una religión en la modalidad de ignorancia es aquella que es completamente cerrada, que es agresiva con otros seres, que en nombre de religión crea guerras. Entonces no es cuestión de qué creencia tenés. Es una cuestión de qué fuerza de la naturaleza estás cultivando. Con qué fuerza estás comprometido a trabajar. Con qué fuerza te dejás trabajar. A veces, inclusive, fuera de la religión, se promueven hábitos que se glorifican hábitos que en realidad son justamente lo peor que puedes hacer para tu despertar espiritual. ¿Qué sé yo, por ejemplo? Dale duro a esa serie de Netflix, hacete una maratón de Netflix, dale, disfrútalo. Ignorancia pura, tamaguna completo. O tomá bebidas alcohólicas, divertite, ilusionate. Eso es apagar el alma. Es sacarle toda lucidez a tu ser. Qué interesante. Es lindo no tener lucidez. Se glorifica la no lucidez. Imagínense. Olvídate de la vida, dormí todo lo que quieras. Esto es que nosotros, cuando escuchamos esos discursos, están validando el cultivo o dejarse llevar por la fuerza de la tamaguna. Otros, dirán, no, tamaguna no, tenés que ser activo, ¿no? Tenés que trabajar, tenés que ganarte los resultados, tenés que progresar, tenés que formar una familia, tenés que progresar mucho, o simplemente disfrutar de la vida, poliamor, andar con todos los que puedas o todas las que quieras, de todo tipo, clase, género, etc. La cuestión es disfrutar de la materia. Ese es un clásico discurso de aquellos que alientan los hábitos en el modelo de la pasión. Y uno puede decir, no, pero están disfrutando, mirá, es la posibilidad de ellos, ¿no? Los jóvenes generalmente se comen ese discurso, los mayores también, todos. Pero al final van a ver, y esto ya lo anticipa el Bhagavad Gita, que el cultivar los hábitos de la pasión produce sufrimiento al final, desesperanza, horas y horas de pagar terapias por solamente querer exprimir la materia a toda costa. Es muy lamentable las personas que deciden eso. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedamos cuando decidimos hacer eso? Así que lo mejor es, por eso que el Bhagavad Gita nos propone siempre, ¿cuáles son los hábitos de Sattva Guna? Son hábitos materiales, sí, claro que sí, pero son hábitos que son progresivos, ayudan al alma a progresar en la vida espiritual, o por lo menos a elegir más claramente, a tener más lucidez para elegir la vida espiritual y las prácticas espirituales. Así que esto también es el tercer punto, es la claridad para ejecutar los hábitos que realmente nos elevan. Y es muy importante el asunto de los hábitos para de alguna manera elevarnos en las gunas. Hay una frase que la leí en un libro, creo que Los 7 hábitos de Stephen Covey. No recuerdo si es ahí, después la busqué y no la encontré, pero me encantó y siempre la repito. Y es que decía, solo elige la mejor forma de vivir, pero hay que saber cuál es la mejor forma de vivir si uno sabe las 3 modalidades. Uno dice, ¿esta es la mejor forma de vivir? Sí, con Sattva Guna, bien. Y la frase termina diciendo, y deja que el hábito haga el resto. Nosotros somos animales de hábito, así que es muy fácil elevarse y trabajar con estas 3 fuerzas, digamos, regular estas 3 fuerzas, si uno crea un hábito que sea
más que todo de sattva guna, conquistando las otras dos gunas. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Los 3 beneficios, por favor, a estudiar estas 3 gunas y a ser felices. Muchas gracias. Bueno, nada, entonces yo iba así. Sí, es algo muy interesante lo de lagunas, pero también estaba pensando que es algo que muchas veces uno siempre lee que hay que tratar de evitar, ¿no? La eh, modalidades tamaguna y rayaguna, pero también se le puede dar una utilidad. Y en el día, al día a día, son necesarias en nuestra vida también. También para realizar actividades precisamos un poco de Shaguna, pero bueno, va caminándose o transformándose según el tipo de actividad que hagamos. Y Tamaguna también la precisamos, porque si no, ¿cómo descansamos? Ahí estamos en Tamaguna total, para descansar. Y bueno, todo apunta a desarrollarnos en Satya Guna, que es lo que es mejor para la comprensión en varios aspectos. Pero bueno, vos ya lo expandiste, lo explicaste mucho más profundo. Solamente era un comentario. Y muchísimas gracias, Clau. Sí, a veces se confunde, es un buen comentario el que haces, porque yo escuché ese argumento. Un poquito de pasión, un poquito de ignorancia. Pero por eso que yo expliqué al principio que las 3 fuerzas están actuando en distintos niveles o en distintas áreas nuestras. Cuando se dice que un poquito de tamaguna es bueno o un poquito de pasión es bueno, no se refiere a la vida espiritual, se refiere a la manutención del cuerpo. Por ejemplo, un poco de tamaguna es bueno, ¿qué significa? Que tenemos que dormir suficientemente. Un poco ¿cómo se llama? De pasión es importante porque debemos recrearnos algo. Esto lo dice el Bhagavad Gita. Aquel que es regulado en los hábitos de dormir, comer, recrearse, puede alcanzar la perfección como yogi. Sí, pero eso es lo que atañe a la manutención del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de las gunas, que son endemoniadas, digamos, la pasión y la tama para un espiritualista, nos estamos refiriendo más que todo a ciertas áreas de la vida donde no es conveniente nunca eh, 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 apostar a la pasión e ignorancia. Y esto lo dice el Gita. Por ejemplo, el Gita nunca te va a decir un poquito de apego a los resultados está bien. ¿Me explico? No. Un poquito de comida en la ignorancia te hace bien. No. Un poquito de comida podrida, un poquito de carne te hace bien, así regulás. No, no dice eso. Entonces, hay cosas que no se negocian con respecto a las gunas para un practicante espiritual, pero es un área la que está íntimamente relacionada con tu práctica espiritual. Después, lo que es el cuerpo, nosotros entendemos, inclusive la Ayurveda, habla de equilibrio, ¿no? Los doyas y todo eso son las 3 gunas. ¿Eh? Entonces, no es lo mismo hablar desde la teoría de la salud con respecto a las 3 gunas que desde la teoría de la espiritualidad. En la teoría de espiritualidad nunca la pasión y la ignorancia es buena. Por ejemplo, ¿cuándo para vos que vas a salir a Sankirtan es bueno la pasión? Nunca. Porque eso va a implicar que vos vas a salir apegado a los resultados. ¿Cuándo es bueno para vos estar apegado a los resultados en Sankirtan? Nunca. No debes hacer eso. ¿Cuándo para vos es bueno insultar a la gente en la calle cuando distribuís libros? Eso es ignorancia. ¿Es bueno eso? ¿Te hace bien? ¿En qué medida eso te hace bien? En ninguna medida. Entonces hay cosas que no tienen que ver en la vida espiritual que no se negocia. Siempre lo mejor es sattva cultivar. En otras áreas de la vida sí. La combinación de estas modalidades hacen que el mundo se mantenga. Porque, por ejemplo, si algo tiene sattva solamente, en cuestiones materiales, solamente vas a tener que se va a mantener y nunca se va a pudrir, nunca se va a crear. Por ejemplo, esos arroces artificiales que se venden a veces, que nunca se pegan, nunca se pasan, ¿vieron? Nunca se pudren.
¿Qué le pasó ahí? Si no se pudre, significa que no tiene tama, no tiene moderación de ignorancia ese ingrediente. Entonces eso es malísimo. Porque nosotros necesitamos que cuando ingrese un alimento al organismo se fermente. Si no se fermenta, hay un problema. Entonces ahí que tenemos que la tamaguna actúa, pero en ese alimento específico, para que nosotros digiramos el alimento. Porque si no se pudre, si no actúa tamaguna ahí, vamos a tener un gran problema de indigestión. ¿Me explico? Entonces son distintas áreas. Hay que comprenderlas bien. ¿Bien? Muchas gracias, porque me aclaraste una cosa que hace unas clases atrás, y Roque, que está acá, había preguntado, y por ahí a veces lleva la confusión. Es esto de la tamaguna, modalidad de la ignorancia, y muchas veces la gente, o por ahí uno puede interpretar de que son personas que no saben leer o no desarrollaron conocimiento, por eso se le dice modalidad de la ignorancia. Pero en este ejemplo tan práctico que diste, se explica que es como la modalidad de la degradación, que es como que se degrada, como que algo que está degradándose en algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, lo del alimento, o la persona que está como degradándose usando algún tipo no sé, tratando de disfrutar de una forma degradada. No es la falta de conocimiento en sí, la tamaguna. Porque a No, veces se entiende eso, en que a veces se dice absoluto. modalidad, No, no, la no. modalidad de la ignorancia. No. Mayor, porque fuiste a la universidad, no es que necesariamente ahora estás más en la modelo de la bondad. Hasta diríamos que a veces al revés. No, el cultivo de conocimiento material por cultivarlo nada más no te vuelve más en la modalidad de la bondad. A no ser que sea un cultivo de conocimiento de realidades, o sea, desde una perspectiva espiritual, inclusive los conocimientos materiales. Por ejemplo, conocer las tres gunas es un conocimiento material. No es conocer la trascendencia, es conocer cómo funciona el mundo. Y si uno lo conoce adecuadamente, sí, puede ser progresivo, te puede establecer naturalmente, necesariamente, esa discriminación, como dijimos en esta clase, en Sattva Guna. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.